Descargo de responsabilidad, todos los derechos a sus respectivos autores. Gaara en un mundo mágico, por Diet Fanfics. Capítulo 29. Devastación del Shukaku, la furia de Gaara. Gaara había encontrado a Sirius casi al mismo tiempo que a Rei, siendo capaz de correr a través del denso y oscuro bosque mucho más rápido que el niño que vivió, quien tuvo que rastrear visualmente a su padrino. El pelirrojo no estaba feliz de haber sido derrotado en el rescate, pero aceptó que no había mucho que pudiera haber hecho de todos modos si hubiera llegado primero. Ni siquiera podía arrastrar al hombre cuando era tan pequeño. Con Snape y Hermione apareciendo para ayudar, y Weasley para estorbar, supuso que no era necesario en ese momento de todos modos. A pesar de que odiaba a Snape, por una buena razón, no era probable que el sádico profesor de pociones hiciera algo malicioso ahora después de ayudar a Sirius antes. A Gaara no se le escapó que Pettigrew no estaba en su pequeño grupo, presumiblemente después de haber escapado durante la transformación de Lupin. De esta forma, no tenía muchas esperanzas de poder rastrear a la rata después de tener esa pista. Además, no importaba que en realidad no pudiera ofrecer ayuda tal como estaba, a Gaara no le gustaba la idea de irse. Siguió al grupo tan lejos como pudo sin perderlos de vista. Afortunadamente, Snape pudo encontrar mágicamente el camino de regreso al castillo, o al menos dirigirse en lo que Gaara pensó que era la dirección correcta. Gaara se contentó con aplastar a las ocasionales arañas con las que se cruzaba y que, afortunadamente, eran más pequeñas que él. No tenía dudas de que Snape o incluso uno de los otros habría sido capaz de desterrar o vencer arañas gigantes tan escasas, pero tenían suficiente en sus platos y Gaara se sentía completamente inútil como él. Cualquier cosa que pudiera hacer para ayudar. Y nunca se cansaría de matar esas arañas. Lo sintió en su pelaje mucho antes de ver a los dementores acercándose. El primero vino del otro lado del claro por el que había estado pasando el grupo y casi salió corriendo para advertirles cuando Snape lo vio y reaccionó de inmediato. El chillido completamente inhumano que había lanzado tenía a Gaara más preocupado que nunca. Rara vez había escuchado un grito así, y casi siempre había sido poco antes o después de haber asesinado a uno de ellos, y luego un grupo siempre lo seguía. Fiel a mi memoria, otro vino poco después, justo pasó junto a Gaara. Como animal, una de las pocas ventajas, el dementor no lo afectó ni lo ignoró cuando pasó a su lado. Podría haber sido un piojo por todo lo que le importaba al dementor el pequeño tanuki agazapado en el borde del claro. Una comida estaba frente a él y los dementores eran voraces. Se había demostrado antes que, si bien podría luchar contra arañas grandes e incluso luchar contra un hombre lobo, brevemente, no tenía forma de combatir a un dementor en esta forma. Así que Gaara se vio obligado a observar impotente cómo los dementores se multiplicaban exponencialmente, sumergiendo la burbuja Patroni de Potter y Snape en una vorágine de capas negras. Los efectos concentrados de la masa de dementores incluso habían comenzado a filtrarse en la mente animal de Gaara, por lo que se vio obligado a alejarse del borde de la acción y regresar a la línea de árboles. Más lejos de los que estaban frente a él, se dio cuenta de la innumerable cantidad que flotaba lentamente hacia el castillo, observando el ataque debajo de ellos. El sol iba a salir pronto, esperaba, y necesitaba volver a su arena, de lo contrario se transformaría en medio de una incursión de dementores como no se había visto en 1500 años, antes de que los magos comenzaran a emplear ellos para proteger a sus criminales. Si se transformaba desarmado donde estaba, probablemente sería besado en minutos. Fue después de un retraso vergonzoso que recordó una información vital relacionada con su arena y su ropa. Había dejado a Draco afuera sosteniéndolas. Fuera del castillo, donde una bandada de dementores estaba a punto de atravesar. Draco no conocía el encantamiento Patronus, ni siquiera podía ralentizarlos. Gaara comenzó a correr lo más rápido que pudo de regreso al castillo, más rápido incluso que cuando Lupin había estado detrás de él. Tenía que ganarles allí a toda costa.
Cuando se acercaba al castillo, dentro de unos 100 metros, podía escuchar los más leves gritos de los estudiantes aterrorizados o traumatizados que estaban protegidos por una combinación de los patrón y de sus profesores restantes y las propias salas y paredes protectoras de piedra de Hogwarts. La mayoría de los dementores estaban agrupados alrededor de las torres, presumiblemente oliendo las ricas almas de Gryffindor y Ravenclaw dentro, fuera de su alcance. Sin el director allí, los profesores no podían activar ninguna de las protecciones más importantes para repeler a los dementores, por lo que recurrieron a usar sus propios patroni y a trincherarse a sí mismos y a los estudiantes en sus casas. Afortunadamente, todos los estudiantes estaban juntos en sus dormitorios desde antes del amanecer, pero los propios maestros tuvieron que luchar hacia sus estudiantes a través de los pasillos que se infestaron demasiado rápido. Había sido suerte lo que había despertado a Hagrid y a un par de otros profesores en el castillo cuando los dementores habían comenzado a comunicarse a través de los cielos. Habían visto el ataque inminente a través de las ventanas y habían reunido al resto del personal para llegar a los estudiantes o protegerse. Todo esto era bastante terrible, pero Gaara no tenía tiempo para eso. No le importaban los cientos que podían perder sus almas en el castillo. En ese momento, ni siquiera pensó en preocuparse por los 5 en el bosque, incluido un querido amigo, que podría perder el suyo. En ese momento, mientras rompía la línea de árboles, todo lo que Gaara podía pensar era que 2 dementores se acercaban a su otro querido amigo y no tenía defensa contra ellos. Draco obviamente había visto la amenaza hace un rato y había intentado escapar hacia la entrada del castillo, pero 2 dementores se habían deslizado hacia abajo y lo interceptaron, y ahora volaban perezosamente hacia él para tomar lo que no se podía recuperar. Parecía tan asustado que podría vomitar, tanto la desesperación de la situación como el efecto depresivo multiplicado de la presencia de los dementores se cobraban su precio en su mente y alma. Sacó su varita e intentó lanzar un hechizo explosivo y algo oscuro que probablemente había aprendido de su padre, pero ninguno tuvo el menor efecto. Pasaron o se deslizaron inofensivamente de la pareja entrante, sin ralentizarlos ni desanimarlos. Gaara corrió hacia adelante para tratar de golpear a uno de ellos con su cola solo para asestarle un golpe de refilón contra el cuerpo insustancial que tampoco logró impedir sus movimientos. Saltó sobre el otro con sus garras para tratar de, no tenía ningún tipo de estrategia. Su único pensamiento era que Draco estaba condenado si no hacía algo. El objetivo previsto agitó sus brazos y golpeó a Gaara sin mirar a la criatura no comestible. En las áreas superiores del ministerio, lejos de donde todavía se estaba llevando a cabo la reunión sellada y aislada, Crabbe y Goyle despotricaron. Furiosos y en voz baja, se quejaron unos a otros de las muchas fallas de Lucius. Incluyendo cómo no había tomado una postura más fuerte contra los muggles y la sangre sucia como miembro de alto rango del Wizengamot y miembro destacado de la Junta de Gobernadores de Hogwarts. Se había hecho rico pero no había hecho mucho por los seguidores de los señores oscuros además de asegurarse de que no pasaran hambre. Pero lo peor de todo, además de no reconocer las habilidades y el valor de Gerald y Anthony, Lucius no había traído de vuelta al Señor Oscuro como prometió que lo haría. Después de que el Señor Oscuro había desaparecido, porque no se había caído, y los Lestrange y Crouch habían sido enviados a Azkaban, Lucius había dado un paso al frente y se había hecho cargo de los puristas, prometiendo todo el tiempo que trabajaría incansablemente para encontrar el Señor Oscuro y devolverlo a Gran Bretaña para que pudiera reanudar sus buenas obras. En cambio, el Ponce se había embolsado toda esa buena voluntad y había subido la escalera política sobre sus espaldas e ignorado los problemas reales. Durante años, ha habido rumores persistentes en los círculos correctos de que algo oscuro estaba al acecho en Europa del Este y que podría ser él. Los rumores definitivamente estaban llegando a los oídos de Lucius como habían llegado a los de todos los demás, pero cuando se cansaron de que él no hiciera nada, abordaron el tema y él no se había dado cuenta y luego lo descartó como un simple chisme. Gerald estaba a punto de sugerir algo radical cuando llegó una conmoción fuera de su oficina compartida en el vestíbulo principal. Era demasiado tarde, o demasiado temprano, para que alguien estuviera tramando algo bueno, por lo que desaparecieron para no ser objeto de más sospechas.
El alboroto había sido causado por la llegada de la mayoría del cuerpo de aurores. Viniendo de sus hogares bajo las órdenes de su comandante de guardia, todos marcharon directamente a las oficinas de Magical Law Enforcement para unirse a los que estaban de guardia y recibir sus órdenes. Un informe urgente había llegado desde Hogwarts, que toda la escuela estaba siendo atacada por toda la fuerza de dementores que se habían apostado allí. La llamada por Red Flu había sido de un profesor que explicó, presa del pánico, que la escuela estaba sitiada y que el director no estaba allí, por lo que las redes Flu no permitían el paso de nadie. Escapar o ayudar. El empleado que estaba a cargo del escritorio en el turno temprano se había caído de su silla en estado de shock y luego procedió a notificar al comandante de la guardia de aurores, que llamó a todos los aurores que tenían en la lista, algunos de los cuales se habían ido a casa solo 3 horas antes. Luego, el problema se convirtió, cuando todos estaban reunidos, en que el ministro Fudge había ordenado no solo a él mismo, sino también al jefe de aurores y al jefe del departamento de cumplimiento de la ley mágica, así como al jefe de brujos en una reunión sellada, y no tenían forma de contactarse. Cualquiera de ellos para solicitar pedidos. El cuerpo de aurores tenía muy poco en el camino de la autonomía para evitar cualquier posibilidad de un golpe. En otras palabras, se les prohibía expresamente actuar a menos que recibieran órdenes de un superior. Para un despliegue completo y rápido, y la consiguiente autorización de horas extra, necesitaban a una de las personas que actualmente estaban atrapadas en la única habitación a la que no podían entrar. El comandante de guardia estaba atascado, ya que cualquier acción podría verse como una traición, pero el hecho era que una escuela estaba siendo atacada por dementores. Pidió voluntarios para que lo acompañaran, sabiendo muy bien que podían ir a un lugar donde tenían que lidiar con dementores a diario si las cosas no iban bien, y la mitad del cuerpo levantaron sus manos. La otra mitad ordenó con lo que le quedaba de su autoridad ir e intentar cualquier cosa para derribar las puertas de la sala de reuniones del ministerio para que se pudiera tomar una acción oficial y también para que Hogwarts pudiera recuperar a su director. Los dos grupos se dividieron y se fueron por caminos separados. Uno bajó a las entrañas del ministerio para derribar puertas que fueron específicamente diseñadas y protegidas contra tales ataques, y el otro fue a los muchos pisos a lo largo del atrio del ministerio. Tenían que ir al piso abierto y conectado más cercano en Hogsmeade y desde allí viajarían al castillo que, según entendían, ya había sido inundado de dementores. Gaara entró en pánico, pero no pudo hacer nada más que ver como uno de los dementores agarraba a Draco por el cuello mientras el otro se acercaba y comenzaba a absorber la felicidad de Draco, luego su esencia y luego, una luz. Gaara no era un experto en el tema, muchos le habían negado tener uno, pero estaba bastante seguro de que la luz que ahora comenzaba a salir de los labios de Draco era su alma. Y los dementores estaban observando y esperando que saliera de él por completo antes de arroparse para desayunar temprano. La luz blanca pura, mientras la miraba, pareció volverse de un tono rosa claro e incluso pareció atenuarse un poco. Gaara miró a su alrededor y se dio cuenta de que el sol acababa de asomarse por el horizonte y el cielo se había vuelto de un color maravilloso que desmentía los horrores que estaban sucediendo debajo de él. Gaara nunca antes había deseado o instado el cambio a su ser humano tan desesperadamente y no podía estar seguro si su deseo tuvo algún efecto. Pero en momentos, donde había estado el pequeño e ineficaz Tanuki, ahora se encontraba un Hinchiriki bajito e increíblemente enojado. Su calabaza estaba a solo unos metros de distancia, y con ella llamó a una cubierta de arena para sí mismo, y luego se puso a trabajar, mientras las mismas palabras resonaban alrededor de su cabeza en un bucle. Se dice que los dementores Kiss son un destino peor que la muerte. El alma de Draco había sido extraída de su cuerpo, y Gaara estaba enojado como este mundo nunca antes lo había visto. Sus ojos se llenaron de toda la vieja malicia y odio, su mano se estiró y dirigió la arena para rodear a los dementores. No les dedicó otro pensamiento, simplemente apretó el puño y aplastó a ambos. Su arena atrapó la cáscara de Draco antes de que pudiera alcanzar el suelo duro, pero lo dejó allí. Regresaría pronto y decidiría qué hacer entonces. Si realmente fuera un destino peor que la muerte, se vería obligado a... Ni siquiera podía pensarlo.
Convertir a los dos frente a él en polvo no había hecho nada para saciar su maldad insana, por lo que Gaara se elevó en el aire donde los dementores que llegaban lentamente todavía flotaban hacia el castillo. Su furiosa tristeza, odio y sed de sangre y ahora la efusión de chakra comenzaron a actuar como un faro para los espectros. Los que aún no estaban en el castillo o gateando por todas las torres o tratando de entrar a los dormitorios, volaron hacia Gaara ahora, para probar este poderoso manjar. Los atravesó con arena como si no fueran más que pañuelos en el viento, pero cuando desgarró 3 o 7 o una docena aplastados, 3 docenas más los reemplazaron. Incluso su arena pronto alcanzó los límites de sus ataques cuando se vio rodeado por la absurda cantidad de criaturas. Recurrió a esconderse en su caparazón de arena y usar la poca arena sobrante que tenía para atacar desde la seguridad. Si esto continuaba, no solo no podría proteger a nadie más, sino que nunca lograría matar a estas cosas antes de agotarse. Los estudiantes que miraban a salvo desde el interior de las ventanas selladas con hechizos habían quedado fascinados por el espectáculo de Gaara levantándose entre los dementores, envuelto en arena y destrozando a los monstruos como si fuera nada. El espectáculo había sido casi un consuelo, su antiguo compañero de escuela de pesadilla parecía casi cómico entre las pesadillas reales que intentaban abrirse camino y succionar sus almas. En medio de la carnicería, Gaara necesitaba más arena, y para este tipo de eventualidades había estado planeando durante meses. Los Ravenclaw lo suficientemente valientes como para mirar por la ventana mientras los dementores afuera clamaban para presionar contra ella, pronto gritaron lo que sus compañeros de casa pensaron que era una locura. La torre abandonada. Se está derritiendo. La gran torre que había estado vacía y abandonada durante 100 años se estaba desmoronando, pero no bajo la influencia de los dementores. No parecieron darse cuenta ni preocuparse cuando toda la piedra y el mortero de la torre se desprendieron del castillo y luego se enroscaron en el aire. Toda la estructura se había disuelto en lo que parecían aguas grises desde la distancia. Gaara había meditado en esa enorme torre día tras día, infundiendo la piedra con su chakra, tallando las rocas y guijarros individuales, moliéndolos hasta convertirlos en arena y luego endureciéndolos en su lugar como si nada hubiera pasado. Todo para que tuviera una abundante fuente de arena a su disposición cuando surgiera una emergencia. Su arena era ahora de tal cantidad que no tenía que preocuparse de que los dementores se acercaran a él. Con un suave golpe de la enorme masa de piedra en polvo, derribó una gran franja de los devoradores de almas con capas negras que lo habían estado rodeando. La arena se convirtió en cuchillas y atravesó a los dementores con tanta rapidez y furia que, por un momento, los espectadores se preocuparon de que no los estuvieran salvando, sino que estuvieran luchando contra 2 monstruos igualmente insidiosos. La mayoría de ellos no habían podido distinguir exactamente quién o qué había estado atacando a los dementores desde tan lejos a la luz de la mañana, pero pronto comenzó a circular la noticia de que era Gaara de todas las personas, usando su habilidad de arena para combatir esta terrible amenaza. Muchos todavía no podían creer que un tercer año, por peculiar que fuera capaz de controlar tal hechizo y matar a tantos dementores como si fueran moscas zumbando a su alrededor. Además, ninguno de ellos podía decir por qué la arena de Gaara, que siempre se había visto como arena animada y se había movido como un líquido o una estructura sólida fija, ahora estaba cubierta con reflejos azules y comenzaba a tomar formas orgánicas. Casi irreconocible, pero uno de los zarcillos de arena que había atravesado a los dementores que lo rodeaban y había pasado volando por la ventana de un dormitorio de Gryffindor, casi parecía una mano o un par de garras. La gigantesca y cambiante masa de arena giraba libremente alrededor de Gaara, y parecía estar cada vez más compuesta por estos brazos separados casi vivientes. Continuaron atacando, pero incluso desde lejos, los estudiantes y maestros que observaban podían ver que la violencia sádica detrás de los ataques no se trataba de protegerlos de manera segura y eficiente. Gaara, o quien quiera que fuera, estaba matando a los dementores para verlos morir. Daba miedo de una manera completamente diferente a la fatalidad que se cernía sobre ellos minutos antes. En su ira, Gaara inconscientemente había comenzado a utilizar el chakra demoníaco de Shukaku cada vez más, canalizándolo en su arena y dejando que se filtrara en su mente perturbada, convirtiendo su ira en una ira desenfrenada.
Los dementores comenzaron a disminuir mientras él atacaba una y otra vez, desgarrándolos, aplastándolos, empalándolos, dividiéndolos en dos, llenándolos de agujeros. Muy pronto, ya no estaba rodeado, sino que tenía que buscar dementores para matar. Sus brazos de arena, que suman al menos 20, se enroscaron en los orificios del castillo y atravesaron o agarraron ciegamente las capas que revoloteaban y las arrancaron hacia el cielo del amanecer. Y finalmente, cuando hubo destruido hasta el último dementor a la vista, y envió su arena a la escuela para erradicar a los que aún intentaban alimentarse en la escuela, Gaara voló sobre el bosque en su plataforma de arena hacia donde había visto por última vez Sirio. Allí, como antes, había cientos de dementores que seguían presionando contra los patroni de Snape y Potter, aunque el tamaño del escudo se había reducido considerablemente y los lanzadores se veían bastante enfermos por el agudo agotamiento mágico en curso. Esa mirada pálida y enfermiza solo empeoró para Snape cuando vio a Gaara después de que varios dementores habían sido arrancados de su barrera patroni. No era que pensara que Gaara estaba aquí para matarlo, se sentía mal porque finalmente estaba viendo cuán poderoso era realmente el chico. Snape había tenido razón todo el tiempo. El chico era un arma. Y enfermó a Severus. Harry estaba muy contento de ver a Gaara venir al rescate. Podría haber preferido a Dumbledore, al profesor Lupin, a McGonagall o a su incompetente ministro de magia, pero si Gaara fuera el único allí para ayudar, no miraría a un caballo regalado en la boca. Tampoco miraría a Gaara a los ojos, pero eso era porque no importaba cuánto le hubiera salvado la vida a Harry, Gaara seguía siendo un idiota y espeluznante como el infierno. Esa opinión solo se confirmó cuando vio cómo Gaara atacaba a las criaturas que los rodeaban. Fue brutal. Oh, como dijo Ron, está mentalmente bien, pero gracias a Merlin que está aquí. Hermione había estado extrañamente callada durante la última hora, la conmoción la hizo cerrarse, pero se animó cuando vio que Gaara estaba allí para ayudar. La maldición de su intelecto, había evaluado todas sus opciones después de estar rodeada y se había desesperado cuando concluyó que iban a morir, si tenían suerte. Gaara no había perdonado a ninguno de ellos. Su arena había tomado una forma extraña, pero definitivamente seguía siendo arena, aunque mucho más de lo que jamás lo habían visto, y había buscado a los ladrones de almas en grupos y los había destruido rápida y fácilmente. Cada vez que uno de ellos esquivaba los ataques y se acercaba a Gaara, la arena que aún estaba a su alrededor se disparaba y lo mataba. Señor, el profesor Lupin nos dijo a principios de año que era realmente difícil matar dementores, que el encantamiento Patronus era la única forma de protegerse. Dijo Hermione. Snape habría reprendido al sabelotodo, pero no podía fallar en su pregunta. Matar dementores era casi imposible usando magia, y con objetos físicos todavía era notoriamente difícil. Los magos sabían mejor que tratar de matar a un dementor cuando podían mantenerlo a raya con el encantamiento Patronus. Ni siquiera era una mala broma sugerir pasar a la ofensiva cuando estaba literalmente rodeado por los monstruos. Y sin embargo aquí estaba Gaara, bueno, pasar a la ofensiva no describía del todo lo que estaba haciendo Gaara. Eso hubiera sido como llamarlo una pelea. Esto fue un sacrificio. Harry había dejado que su siervo se desvaneciera finalmente cuando los últimos dementores comenzaron a ignorar el objetivo de su cacería y se concentraron por completo en Gaara. Se derrumbó en el suelo y quedó inconsciente poco después. Snape se unió a él en el suelo unos minutos más tarde, aferrándose al mundo de la vigilia en caso de que surgiera otra amenaza para sus detestables estudiantes que necesitaba evitar. Gaara acabó con el último dementor en el área sin ningún sentido de finalidad. Simplemente salió corriendo. Después de que no había más para matar, él y su arena volaron de regreso al castillo para ir a buscar a su amigo sin alma. Llegó donde había estado Draco solo para encontrar a Aurores pululando por el área, ahuyentando al puñado de dementores que habían escapado de su purga. Los humanos lo miraron con desconfianza instantánea cuando aterrizó, apuntando con sus varitas amenazadoramente hacia él. «Identifícate». Uno de ellos en la delantera gritó. Ahora. Gaara podría haber matado a estos hombres también, su sed de sangre todavía hirviendo, si no los hubiera visto llevando a Draco al castillo.
Por supuesto, esto podría haberlo enviado a una masacre homicida si no hubiera visto la amante y Madame Pomfrey estaba parada en la puerta del castillo. Si Draco estuviera muerto o sin alma, no se habrían molestado. Gaara sabía que mover su arena resultaría en una pérdida de tiempo con estos hombres, así que lentamente señaló a Draco detrás de ellos. Solo uno de ellos miró, luego de intercambiar miradas de soslayo con su colega. Obviamente no confiaban en Gaara y pensaron que estaba tratando de hacerlo rápido. Cuando el Auror vio que Draco Gaara estaba señalando, pareció seguir. ¿Quieres saber si está vivo? Gaara asintió con urgencia. Bueno, no está bien, no diría, pero vivirá. Estuvo así de cerca de que le dieran el beso, así que no tendrá mucho que hacer en los próximos días. Gaara en realidad se hundió un poco, cayendo de nuevo en la arena con alivio. Los aurores ahora desconfiaban menos del chico extraño, envuelto en arena, de pie sobre una plataforma de piedra flotante y rodeado por más de la misma arena. Gaara se dio la vuelta, sin prestar atención a los hombres adultos que intentaban ordenarle que desmontara y fuera con ellos. En cambio, buscó su ropa que Draco había dejado caer al lado de su calabaza. Recluyéndose dentro de su arena, se vistió. Mientras hacía esto, su esfera flotó más alto y pasó por encima de las cabezas de los aurores y hacia el castillo. Intentaron enviar aturdidores y otros hechizos no letales para detener al misterioso adolescente, pero lo máximo que hicieron fue aflojar parte de la arena que lo protegía, que fue reemplazada de inmediato. Su esfera protectora voló hacia arriba y sobre el patio. Descendió, y en ese momento se las había arreglado para vestirse completamente, aunque un poco descuidado. Su corbata no estaba atada y Draco no le había traído zapatos, solo calcetines. El tiempo que tomó también les dio a los aurores que custodiaban la escuela tiempo para correr la voz sobre la aparición de este extraño chico e ignorarlos a ellos y sus órdenes y hechizos. Los otros aurores que habían ido a ponerse en contacto con el personal de Hogwarts y asegurarse de que ninguno de los estudiantes se había visto afectado negativamente por la proximidad de los dementores, rápidamente escucharon cuentos fantásticos de cómo un niño, un estudiante de la escuela, tenía un solo mató a mano a todos los dementores estacionados alrededor de Hogwarts en cuestión de minutos. Habían descartado esto como una ilusión grupal, ya que simplemente no había forma de que pudiera ser cierto. Fue imposible. Y luego apareció el chico, exhibiendo sus habilidades, y de alguna manera parecía un poco descabellado. Todos los que habían podido reunirse en el patio, desde donde originalmente habían estado estacionados, se reunieron, listos para enfrentar cualquier verdad detrás de la leyenda. La arena caía en riachuelos en una fascinante danza y Gaara, sin zapatos, pisó las frías piedras del patio de la escuela en medio de la piedra que fluía. Se dio cuenta de que los hombres de aspecto enojado le apuntaban con sus varitas, pero en realidad no tenía el tiempo ni las ganas de matarlos a todos en ese momento. Hace 10 minutos, se habría deleitado en aplastarlos uno por uno. Fue alarmante para él reconocer lo cerca que estaba de volver a sus viejas costumbres. Un amigo muerto. Aún así, Draco estaba vivo, incluso Shukaku estaba, algo, saciado con la matanza de cientos y cientos de dementores, y Gaara estaba demasiado cansado para estar tirando a hombres adultos sin una buena razón. Levantó las manos e intentó no parecer amenazador. Su arena, la cantidad legible más pequeña que pudo reunir, escribió: «Soy un estudiante. Voy adentro a ver a mi amigo». No atacar siguió adelante, sin hacer caso de las órdenes de quedarse quieto o rendirse de los hombres y mujeres armados. Esperaba que no comenzaran algo. Tal como estaban las cosas, definitivamente habría preguntas para él sobre sus habilidades después de que matara a los dementores, ya que los magos parecían incapaces de hacerlo por sí mismos. No necesitaba que se volvieran contra él como un enemigo debido a unos pocos aurores estúpidos. Mientras cruzaba el umbral y entraba al castillo, apreciando el calor, vio a otro grupo de aurores esperando con sus varitas levantadas y extendidas hacia él. Quizás debería ver si podía arrebatarles sus varitas en lugar de tirarlos o matarlos. Podría haberlo hecho cuando comenzaron a mirarse entre sí entre órdenes de que se detuviera, claramente considerando atacar cuando los ignoró, pero había docenas de estudiantes amontonados en la escalera principal, presumiblemente siendo conducidos al gran comedor para ser revisados y mantenidos seguros y agrupados.
No quería que niños inocentes quedaran atrapados en su lucha, sin sentido. «Déjalo en paz», gritó una voz entre la multitud. «Sí, déjalo en paz». Vino otro. Una vez que se pusieron en marcha, una gran parte de los estudiantes en las escaleras comenzaron a gritar. «Él es quien nos salvó. ¿Dónde estabais cuando los dementores estaban atacando? Es un estudiante, no ataques». Con el niño descalzo, diminuto y que no se resistía siendo avalado por todos los niños presentes, así como por el profesor de adivinación que los acompañaba durante la crisis, los aurores no tuvieron más remedio que retirarse por el momento. «No ataques», ordenó el comandante de guardia. «Déjenlo pasar. Perkins, Aljoy, ustedes dos vayan con él. Estén atentos, ¿de acuerdo?». Los dos se alejaron de los otros aurores y caminaron tranquilamente detrás de Gaara, sus varitas bajadas pero sin volver a envainar. El trío subió las escaleras y Gaara tuvo que moverse y esquivar a las personas que intentaban darle palmaditas en la espalda o en la cabeza, y luego estaban los abrazadores. No había salvado a ninguno de ellos, solo había matado a los dementores. El negocio del ahorro fue solo un desagradable efecto secundario. ¿Cómo podría encontrar valor en una vida humana cuando insistían en tratar de abrazarlo? Afortunadamente, después de que los primeros que se alineaban en las escaleras habían sido esquivados, los aurores dieron un paso al frente y comenzaron a moverse hacia el gran comedor nuevamente mientras los escoltas de Gaara se detenían por acercarse demasiado a él. Probablemente se suponía que Trelawney ayudaría a guiar a los estudiantes, pero se encontró siendo llevada junto con ellos, luciendo bastante confundida acerca de todo esto. Siguió tratando de asegurarles a los que la rodeaban que había visto venir todo esto, pero que no se había molestado en decírselo a nadie porque todo estaría bien al final. Como sucedía a menudo, los años superiores la complacían. Gaara continuó subiendo por el castillo, pasando a otro grupo en el camino, compuesto por Gryffindors esta vez, todos rápidos en seguir el ejemplo de los Ravenclaw y agradecer a Gaara tan fuerte y empalagosamente como pudieron, para su consternación. Consiguió esquivarlos como había hecho con sus antecesores y siguió su camino. No prestó atención a sus escoltas cuando quedaron atrapados en la multitud y tuvieron que luchar entre la multitud para alcanzarlo. Cuando llegó al ala del hospital, escuchó el caos antes de verlo. Era mayormente de los de séptimo año luchando por llevar pociones Peperac y chocolate a los estudiantes que habían sido más afectados por los efectos de los dementores. Al entrar a la enfermería, la gente ocupada no le echó una segunda mirada. Lo único que estaban buscando eran más estudiantes afectados. Pasó junto a los que aún estaban conscientes, alineados a lo largo de las paredes, sentados contra ellos, agarrando sus chocolates calientes y barras de chocolate como cuerdas de salvamento, y hacia las víctimas que estaban inconscientes, ya sea por sus ataques o porque Madame Pomfrey había considerado que estaban más seguros durmiendo. El momento. Ese tipo de proximidad a los dementores podría volver locos a muchos adultos, criminales, completamente vestidos en Azkaban. Un niño con una mente más suave no tenía ninguna posibilidad cuando se enfrentaba a la escuela, por lo que los mantendría dormidos y sin sueños hasta que San Mungo pudiera enviar a algunos de sus curanderos mentales para tratar de revertir parte del daño. Uno de los casos más severos fue sin duda Draco Malfoy, de todas las personas, que había sido atrapado afuera durante el ataque. ¿Por qué razón? Poppy nunca lo sabría. Todo había comenzado antes de que saliera el sol y Draco había estado de pie en los terrenos. Tuvo suerte de que su alma no hubiera sido devorada por completo. Tal como estaban las cosas, el niño estaba inconsciente y probablemente no se despertaría durante un día o dos, y luego sufriría lo que Poppy había oído describir como la madre de todas las resacas. Y luego estarían las pesadillas y el trauma. El pobre muchacho estaría en muy buen estado durante la próxima semana, imaginó. Tendría suerte de no recordar nada de eso para cuando los sanadores mentales terminaran con él. Vio pasar a Gaara por el rabillo del ojo, pero como caminaba y parecía no estar llorando, era una prioridad menor que todos los demás en su barrio en este momento. Echándole un vistazo rápido después de que pasó, notó que estaba descalzo pero por lo demás ileso, aunque un poco cansado. Solo estaba aquí para ver a su amigo, Draco, entonces.
No se suponía que habría visitantes en este momento, pero no era probable que Gaara causara un alboroto. Por otra parte, el chico perpetuamente callado por lo general no estaba siendo seguido por aurores. Pobre muchacho. Gaara encontró a Draco, junto con algunos otros estudiantes inmóviles, en la parte trasera del ala del hospital, al lado de la oficina de Pomfrey. Gaara se sentó al lado de la cama de Draco y esperó. Por extraño que parezca, no tenía ganas de leer para pasar el tiempo en este momento. Los aurores lo observaron estoicamente durante media hora antes de que Madame Pomfrey, quien los había atendido a ambos en años pasados, cuando ellos mismos eran estudiantes de Hogwarts, los arengaba para que entraran en servicio. Podía ignorar a Gaara, después de pedirle que se pusiera un par extra de calcetines de lana que guardaba, ya que aparentemente había salvado todas sus almas esa mañana, según los diversos informes que había recibido de sus cargos conscientes. No sabía cuánto de eso había sido cierto, por supuesto, pero no podía molestar muy bien al protector de Hogwarts. Sin embargo, dos aurores holgazanes definitivamente podrían ayudar aquí. No le importaba qué órdenes habían recibido o quién era una amenaza. Así que los hizo llevar a los estudiantes de un lado a otro y servir pociones y chocolates, en lugar de mirar a un chico de 15 años mientras dicho adolescente miraba dormir a su amigo rubio. Afortunadamente, sin importar cuánto tiempo un estudiante había estado fuera de Hogwarts, no podía quitarse el miedo instintivo de la medibruja de su escuela. Cuando tuvo un momento de respiro, ya que todos los estudiantes afectados habían sido traídos y estaban comenzando a ser liberados, dedicó un segundo a contarle la noticia a Gaara. Fue un placer decírselo ya que sabía lo desagradable que sería informar a Lucius y Narcisa más adelante. Me temo que no se despertará pronto, Gaara. Su alma fue devuelta a su cuerpo poco después de que se distrajera, diría yo, así que se hizo muy poco daño. Se despertará en unos días y luego necesitará ver a un especialista. No estás herido, ¿verdad? Gaara se volvió hacia ella cuando le preguntó por su seguridad. Nunca dejaba de sorprenderlo cuando la gente mostraba preocupación por su salud. Negó con la cabeza, pero dejó que una pequeña sonrisa adornara sus labios momentáneamente, como agradecimiento, antes de dejar que se le escapara y volverse hacia Draco. Al menos sabía que Draco no se iría a ninguna parte en el corto plazo. Fuera del ala del hospital, los pasillos estaban vacíos excepto por el puñado de aurores que aún patrullaban. Durante la hora que habían estado allí, habían logrado reunir a unos 30 dementores rezagados que habían quedado después de la matanza, y habían encontrado lo que quedaba de los domadores que habían estado estacionados en los terrenos para controlar a los dementores. Habían quedado atrapados en el frenesí y los dementores habían superado sus defensas y los habían besado a todos. Todos los estudiantes habían sido localizados y trasladados al gran comedor para desayunar y tratar de calmarse. Los profesores presentes se quedaron tratando de explicar lo sucedido y esperar el pandemonium que se produciría en cuanto el ministerio, la prensa o los padres se enteraran de lo sucedido. También estaban esperando que su venerable líder regresara de su reunión estratégica con el ministro, irónicamente sobre la presencia de los dementores. También estaban tratando de ocultar su pánico porque faltaban algunas personas notables durante su recuento. Severus Snape, Remus Lupin, Harry Potter, Ronald Weasley y Hermione Granger no habían aparecido en ningún lugar donde deberían haber estado. Los profesores, encabezados por la profesora Sprout, habían anulado cualquier rumor de especulación sobre las notorias ausencias, diciendo que los 5 estaban en otro lugar, siendo atendidos o ayudando a los aurores. Los Slytherin eran los más sospechosos, ya que así lo deseaban, por la ausencia de su jefe de casa. Habían entendido que Malfoy estaba en el ala del hospital con Gaara, los únicos Slytherins atrapados fuera de los dormitorios esa mañana, pero no podían aceptar que Snape no había considerado oportuno ir a verlos una vez. Incluso si estaba ayudando a los aurores a eliminar a los últimos dementores, no había forma de que ni siquiera los mirara. Era un gruñón extraño en ese sentido. En la enfermería, justo cuando lo peor del desorden había sido sofocado y la mayoría de los casos de bajo riesgo habían sido tratados de la única manera posible, el dolor de cabeza de Poppy se cuadruplicó cuando llegaron 2 aurores más, llevando a Ronald Weasley herido entre ellos, y siendo seguido por Severus, Potter y Granger, todos luciendo cansados y pálidos.
Claramente habían estado más cerca del enjambre de lo que ella recomendaría. Siguiendo al grupo estaba un tercer Auror y su varita estaba desenvainada. Gaara miró a los últimos participantes y se le heló la sangre. En su loca preocupación por Draco, no había pensado en Sirius. Allí estaban Potter y sus amigos junto con Snape. Todos se veían particularmente molestos y estaban siendo custodiados de cerca por un Auror. Gaara escuchó atentamente lo que sucedía a partir de ese momento. Le hubiera gustado ir y preguntar claramente qué le había pasado a Sirius, pero dado que Snape lo odiaba y los tres adolescentes probablemente no tenían razones para confiar en él lo suficiente como para compartir la verdad con él, no esperaba que se pusiera nervioso. Él en cualquier lugar obtuvo la información que necesitaba, lamentablemente, cuando escuchó a uno de los Aurores que se suponía que lo estaba observando transmitir lo que había escuchado del perro guardián del Golden Río. Que Sirius Black había sido capturado con ellos, pero que Harry Potter de todas las personas había tratado de luchar contra los Aurores que lo arrestaron, de ahí la guardia. Black de alguna manera les había lavado el cerebro a los niños para que creyeran que lo habían incriminado o algo así, por lo que tuvieron que sujetarlos mientras Black estaba bajo custodia. Black, por su parte, había ejercido su derecho a no hacer una declaración sobre su arresto, principalmente porque no estaba consciente, y lo habían llevado a las mazmorras hasta que obtuvieran autorización para transportarlo a las celdas del ministerio. No podían seguir la directiva del ministro de besar a Black después de lo que había sucedido antes. De alguna manera, a Snape se le había atribuido la captura, probablemente porque era un adulto cercano y no estaba haciendo un escándalo por la inocencia de Sirius. Gaara asumió que Snape estaba manteniendo la boca cerrada a pesar de que ya sabía que Sirius era inocente, debido a las fechorías pasadas de Sirius y porque Snape era un idiota. Snape, en verdad, había elegido permanecer callado ya que su palabra no significaría absolutamente nada en el asunto y probablemente sería acusado de colusión con la mano derecha de Voldemort, lo que le haría la vida mucho más difícil de lo que ya era. Como la mayoría de las personas en el castillo, Severus estaba esperando que el director regresara para arreglar las cosas. Hubo más actividad y, finalmente, 3 nuevos Aurores relevaron a los del ala del hospital. Estos 3 no pudieron evitar mirar tan pronto como vieron a Gaara. Habían estado entre los Aurores asignados a interrogar al personal y a los estudiantes durante la última hora y el consenso había sido que, en narraciones dramáticas o subestimadas, Gaara de alguna manera había invocado una magia increíble y destruido a todos los dementores con fuerza bruta. Se decía que Dumbledore y algunos duelistas altamente calificados habían sido conocidos por matar dementores, el primero incluso despachó hasta 20 en los años 50 en el último ataque conocido de dementores contra muggles. Había encantado una docena de lanzas de la atracción del castillo local y logró matar al grupo. Había explicado en la audiencia del Estatuto del Secreto que habría usado el encantamiento Patronus, en el que era experto, pero que simplemente habría ahuyentado a los dementores. Se habrían dispersado y habrían tomado semanas y los besos de cientos de personas más antes de que el ministerio lograra tenerlos a todos bajo control. Nadie quería decirlo, pero estaba en el fondo de sus mentes que este niño no era solo un prodigio anormal. Para poder realizar hazañas, incluso el mago más grande de todos los tiempos podría no ser capaz de, llegaron a la misma conclusión a la que habían llegado muchos otros adultos. Gaara era un monstruo. Los estudiantes, por otro lado, no se dejaron intimidar por sus poderes. Ahora todos lo veían como el chico que los había salvado de un destino peor que la muerte. Un destino que había sido causado por el error del ministerio. Cuando Gaara finalmente miró a los centinelas silenciosos de Auror, rápidamente desviaron la mirada, como si fuera imposible decir que habían estado mirando con rudeza momentos antes. Gaara los miró durante unos segundos, antes de volver a mirar al vacío. ¿Escuchaste sobre Black? Uno de ellos le susurró al otro. ¿Crees que hay alguien en el castillo que aún no se ha enterado de su captura, Alan? No, eso no. Finalmente lograron localizar a Fudge y envió un mensaje con anticipación de que tenemos que mantenerlo seguro y que lo trasladarán mañana. Lo besarán el domingo. ¿Todavía van a seguir adelante y besarlo? Después de esto. Wow, sí.
No sé cómo van a explicar todo esto a los periódicos, pero supongo que mostrar a los dementores realmente haciendo su trabajo podría ayudar. Eso explicaría por qué lo están haciendo dentro de 3 días. Entonces, dado que Fudge no está en su reunión o lo que sea, ¿eso significa que todos iremos a Azkaban ahora? No. Nos regañarán, el comandante probablemente será suspendido por un par de semanas con paga, y luego fingirán que esto nunca sucedió. Dulce. ¿Qué crees que van a hacer con él? Dijo uno, asintiendo sobre su hombro hacia donde Gaara había estado sentado desde que llegó. ¿Quién sabe?, murmuró, mirando al chico, solo para encontrar su silla vacía. ¿A dónde fue él? El chico, se ha ido. Dijo, sin preocuparse. Supuso que el adolescente se había acercado al baño o para ver cómo estaba otro de sus compañeros de clase. Deberíamos echarle un vistazo. Si se aleja demasiado, Fudge y los suyos podrían llegar aquí antes de que lo encontremos de nuevo. No quiero ese tipo de atención hoy. La pareja comenzó a revolver los catres y las camas del hospital, buscando el distintivo cabello rojo. Se toparon con 1 o 2 Weasley antes de concluir que no estaba allí. Comenzaron a entrar en pánico cuando no estaba en el ala del hospital, pero trataron de no decírselo a su colega que vigilaba al niño que vivió y sus amigos. Si dejaban escapar a este chico Gaara, serían el hazmerreír de su unidad durante semanas. Probaron con el retrete pero estaba vacío y hacía tiempo que no abrían la enorme puerta, así que no había salido por allí. Disculpe, matrona, ¿ha visto a Gaara? Madame Pomfrey miró a su alrededor, deliberadamente al lado de la cama de Draco, pero se giró y sacudió la cabeza. Me temo que no. A veces tiende a desaparecer. Aparecerá tarde o temprano, estoy segura. Su seguridad no tuvo el efecto reconfortante que pretendía. Ah, mierda. Los aurores a quienes se les había ordenado permanecer en el ministerio, después de horas e incontables hechizos, lograron abrir las puertas de la sala de reuniones del ministerio. No habían logrado romper la protección. Eso hubiera tomado incluso un equipo de especialistas de la sala de Gringotts horas más, pero se las habían arreglado para hacer suficiente ruido para llamar la atención del ministro. Dentro de la sala, todos los participantes habían estado flaqueando. Incluso Fudge, que había estado decidido hora tras hora a superar el tedio y la ridiculez hasta que lograran algo por pura fuerza de voluntad, terminó desplomado en su silla, rechazando ocasionalmente las solicitudes de terminar la reunión por la noche y volver a reunirse. Más tarde, Dumbledore se durmió en algún momento después de las 4 de la mañana, su edad lo alcanzó, y Minerva no se quedó atrás. Figiu sucumbió hace horas, sin tener nada constructivo que agregar. Lucius no se veía del todo despeinado, más allá de las notables bolsas debajo de sus ojos, pero sus réplicas ingeniosas se habían apagado a medida que avanzaba la reunión. Morvidus podría haber aparecido por todo el letargo que estaba mostrando. Parecía encontrar constantemente nuevas formas de desconcertar a las personas que lo rodeaban. Sutherland, Barnett y Bones fueron la principal fuerza impulsora de la reunión después de que el itinerario cuidadosamente trazado por Fudge fuera completamente metafórico. Se habían dedicado a discutir la compleja logística de proteger el castillo de Black, que era una amenaza real y había mostrado la capacidad de eludir a los dementores a voluntad. El problema era que no habían podido ponerse de acuerdo en ningún tema en particular, aparte de que había un problema. Algunas soluciones propuestas habían sido aumentar la cantidad de dementores, acercarlos al castillo, reducir la cantidad de dementores en una pequeña cantidad, reemplazarlos con aurores, reemplazarlos con una nueva rama de seguridad del ministerio, reemplazarlos con goblins, ofrecer amnistía negra, activando más protecciones alrededor del castillo, liberando criaturas mágicas en los terrenos para mantenerlo alejado, sacando a Potter de la escuela a un lugar seguro, y la lista continuaba con ideas aún más tontas. Todos ellos fueron considerados demasiado caros, ineficaces o más peligrosos que el propio Black. Y en todo momento, hubo disputas sobre de quién era el trabajo de detener a Black o pagar la cuenta, o quién tenía la culpa de su fuga en primer lugar. Luego hubo cuestiones de relaciones públicas, y luego hubo discusiones sobre el personal docente de Hogwarts y cómo estaban lidiando con las dificultades.
Lucius encabezó este intento transparente de dirigir la conversación hacia la acusación de Dumbledore nuevamente. No hace falta decir que había sido demasiado exagerado culpar al director por los problemas esta vez, e incluso Morvidus había sido llamado por Fudge para apoyar esto al dar una evaluación franca y bastante positiva de la escuela desde su inspección. La mayoría de los presentes sabían que había sido una artimaña, incluso si no sabían exactamente por qué Morvidus había estado inspeccionando la escuela. Fue poco después de que el ataque a Hogwarts fuera rechazado, a cientos de millas de distancia, que Albus se fue a dormir. Fudge, a las 3 de la mañana, se veía miserable, queriendo nada más que cancelar esta farsa e intentar algo más, pero sabía que se le filtraría al profeta que la reunión había tenido lugar y desde allí sería atravesado por el público. Opinión. Fudge falla de nuevo. Podía ver los titulares ahora. Fue quizás a las 6 de la mañana, después de que el sol debió haber salido, que Fudge escuchó un ruido sordo proveniente del exterior. Trabajando en el Ministerio de Magia durante tanto tiempo, había llegado a esperar tales golpes y golpes fuera de su oficina. Fue casi una hora después que Fudge se dio cuenta de que no estaba en su oficina en ese momento, estaba en el infierno, y este infierno en particular estaba completamente insonorizado. Esta comprensión se produjo después de que un golpe particularmente fuerte sacudiera un poco la puerta, alertando a todos los demás en la habitación. Todas las personas conscientes aprovecharon la excusa para interrumpir la reunión, excepto Morvidus, mientras que Minerva comenzó a tratar de despertar a su jefe y mentor, quien sorprendentemente tenía el sueño profundo. Los siguientes 5 minutos pasaron borrosos para los funcionarios privados de sueño cuando la sala de reuniones fue asaltada por una docena de aurores demacrados que comenzaron a transmitir la aterradora historia que se desarrollaba en Hogwarts. Minerva se debilitó en las rodillas y tuvo que apoyarse en Lucius Malfoy de todas las personas cuando se enteró del ataque masivo de dementores en el castillo. Albus solo tomó un pequeño respiro, y luego fue directamente a la gestión de crisis junto a Morvidus, quien estaba reemplazando a Fudge y Lucius, quienes aún estaban congelados. El primero por su indisposición a situaciones de alto estrés y crisis, y el segundo por la conexión inmediata que su mente trazó entre este ataque y el lugar donde se encontraba su hijo. Amelia Bones, Rufus Scrimgeour y Derek Sutherland también corrieron al suelo para llegar al castillo y ayudar. El señor Sutherland, escuchando en el camino cómo los dementores se habían vuelto locos y que los otros luchadores no habían aparecido, lo preocupó a pesar de que sabía exactamente lo que había sucedido. Todos sus hombres habían sido besados. Esta fue la mayor actividad del ministerio antes de las 9 de la mañana desde el 1 de noviembre de 1981, y esta vez los salones no se llenaron de celebraciones ni de lágrimas de alegría. En cambio, esta mañana, los pasillos estaban llenos de pánico y miedo. Un buen número de los hombres y mujeres que corrían por ahí tenían hijos, o sobrinas o sobrinos o nietos o hermanos o hermanas en Hogwarts, e inevitablemente se había corrido la voz de que los dementores que custodiaban el castillo habían atacado la escuela, y los aurores solo se habían desplegado después del hecho. El fervor se detuvo cuando la gente vio a las personas clave para manejar este problema, es decir, aquellos que habían estado sellados herméticamente en una reunión toda la noche. Morvidus no se detuvo cuando la multitud comenzó a correr hacia Fudge y Dumbledore, deslizándose entre la masa y continuando hacia su oficina para que su propio personal funcionara correctamente. Había mucho por hacer y mucho por terminar antes de que cualquiera de estos tontos descubriera quién tenía la culpa. Enrique había invertido demasiado tiempo en la gestión de Fudge como para dejarlo salir de la oficina. Y ahora que finalmente había expulsado a Dumbledore del círculo interno también, Albus apretó los dientes que le quedaban cuando la multitud bloqueó su camino, por lo que envió a Minerva y Filius con Amelia y el señor Sutherland mientras él se ocupaba de los familiares en pánico. Su trabajo iba a implicar mucho de eso en las próximas semanas. También les hizo la cortesía de abrirles el piso de Hogwarts. Por favor, todos, mantengan la calma. Llamó, atrayendo la atención de todos los ojos al instante. Fudge también miró, molesto porque el centenario era más alto que él y había logrado hacerse cargo incluso ahora, ignorando por completo al ministro de magia. Él necesitaba ser visto para hacer algo.
Minerva y Phileas casi estaban corriendo cuando llegaron al corredor Flu, seguidos por la señorita Bones y el domador de dementores. No tenían idea de cuál sería el estado de su preciosa escuela o de los niños cuando llegaran allí. Los informes que habían escuchado en la brecha inicial habían sido irregulares e inconsistentes, y tenían algunas variaciones extrañas. Algunas de las historias anteriores hablaban de un enjambre de dementores y nadie podía defenderse de ellos, y luego las más nuevas que acababan de llegar decían que todos los dementores se habían ido. Cuando llegaron, directamente a la oficina de Phileas, las paredes aún estaban en pie, las ventanas aún estaban intactas y el fuego calentaba la habitación de piedra del frío matutino escocés. Fue anticlimático por decirlo menos. Los pasillos estaban vacíos mientras se dirigían al gran comedor, todo el tiempo al acecho de cuerpos sin alma o de mentores extraviados. Para cuando llegaron a la planta baja del castillo, casi no creían lo que les habían dicho los frenéticos aurores. No había señales de batalla, ni cuerpos, ni estudiantes en pánico, era como si nada hubiera pasado y los estudiantes todavía estaban profundamente dormidos en sus dormitorios. Esa noción se disipó cuando entraron al gran comedor y presenciaron el caos en el interior. Las mesas no se veían por ninguna parte, y una vez más todo el cuerpo estudiantil había sido reubicado allí luego de una brecha en el castillo. Segunda vez en un año, sin embargo, a diferencia de la última vez y contrariamente a las expectativas, los estudiantes no estaban asustados, estaban emocionados sin control. Los aurores con túnicas distintivas estaban parados a un lado con un puñado de Slytherin de los años superiores, tomando notas sobre algo, mientras el resto del vasto cuerpo estudiantil estaba siendo acorralado por los maestros abrumados. Minerva no iba a tolerar esto. Caminó entre los niños, silenciando a todos los que la vieron, y cuando llegó a la cabecera del salón, envió un golpe de su varita, silenciando el alboroto, y luego amplificó su voz. Cállense de inmediato. El director Dumbledore, el profesor Flitwick y yo hemos sido informados de la situación. Ningún estudiante o maestro ha resultado gravemente herido, por lo que no hay necesidad de entrar en pánico. Las clases se cancelarán al menos por hoy, y todos aquí lo harán. Quédate en el salón mientras los aurores del ministerio completan su búsqueda en el castillo. Tus padres han sido o serán informados pronto y el correo de la mañana estará aquí en breve. Minerva bajó, respiró hondo y le dijo a un lado a Phileas. Tendremos que volver a colocar las mesas para que los estudiantes puedan desayunar. Sería útil si supiéramos cuándo llegará Albus. Lo estás haciendo bien, Minerva. Mantengamos a todos calmados y alimentados por el momento y, con suerte, Severus aparecerá pronto y se encargará de sus Slytherins. Tendremos que separarnos de Puffs y Slytherins hasta entonces. Pomona parece a punto de caer. Sí, pobrecita. Creo que fue su turno de patrullar anoche y luego tener que pelear contra muchos dementores en la mañana. Phileas se quedó callado. La ayudaré a subir al ala del hospital donde podrá descansar un poco. Al menos sabemos que está despejado allí. McGonagall se acercó al jefe de Hufflepuff, se apoyó contra la pared y observó atentamente a sus preciosos estudiantes y no solo a su casa. Pomona, necesitas tomar un descanso. No puedes haber dormido más de 1 hora o 2. McGonagall susurró. Oh, cállate ahora. Parece que dormiste incluso menos que yo anoche. Me alejaré y tomaré una siesta cuando lo hagas. No tuve que defenderme de cientos de dementores hambrientos esta mañana. Estás exhausto. ¿Qué crees que molestará más a los niños? ¿Ir a ver a Poppy y dormir un poco, o colapsar frente a ellos y ser levitó allí? Sprout miró a la subdirectora y suspiró, sabiendo que su testaruda colega no la dejaría continuar en este estado. Supuso que sería mejor si fuera y se acostara por un minuto. Minerva y Phileas se quedarían a la hora del almuerzo si ellos tampoco hubieran dormido nada. Estaba previsto que fuera un día largo y ninguno de ellos era lo suficientemente joven como para pasar toda la noche, excepto su maestro de pociones ausente. No tenía excusa. Cuando llegaron a la enfermería de la escuela, los jefes de casa se enteraron de la historia completa de Harry Potter, ya que Snape todavía estaba dormido, Granger estaba al lado de la cama de Weasley y el pelirrojo estaba inconsciente.
Potter transmitió los eventos de toda la noche, desde perseguir a Scabbers hasta ser atrapado por Sirius, descubrir el interruptor, la transformación de Lupin y el ataque del Dementor. A medida que avanzaba, Harry se preguntó si ser un Auror o un jugador profesional de Quidditch no funcionaba, podría tener un futuro en la narración de historias. Luego recordó al otro narrador famoso que había conocido y decidió que ser como Lockhart no era una buena meta en la vida, incluso si decía la verdad. Cuando llegó al final, del cual los profesores solo habían oído rumores, explicó con tanto detalle cómo le fue posible cómo Gaara había volado y enviado su torrente de arena para destruir a todos los dementores. Tomó algunas insistencias bastante firmes por parte de Harry antes de que los adultos aceptaran que Gaara había logrado lo que él había logrado. Esa línea de investigación había llevado naturalmente a la pregunta, ¿dónde estaba Gaara ahora? Amelia Bones había aparecido queriendo interrogar al pelirrojo también, pero los aurores que supuestamente lo custodiaban informaron que les había dado esquinazo. Mientras Bones regañó a sus subordinados incompetentes, McGonagall dejó a Pomona para intentar, y fallar, descansar un poco entre sus estudiantes heridos mientras ella regresaba al gran comedor para vigilar a todos los demás y esperar el regreso de Albus. Snape había recibido un rudo despertar y Minerva se lo llevó a rastras mientras reprendía su constitución vacilante. Los aurores comenzaban a escasear en el castillo, muchos de ellos habían descendido a las mazmorras para observar el cuerpo inconsciente de Black y asegurarse de que no escapara de la misma manera misteriosa que lo había hecho el convicto despierto. Cuando el ministro y Dumbledore llegaron, rápidamente se pusieron a trabajar ladrando órdenes innecesarias frente a los reporteros que habían invitado y calmando a los estudiantes, respectivamente. Albus había sido informado sobre toda la información pertinente junto con Cornelius. Albus no se había sorprendido tanto como los demás al escuchar que Severus tenía algo que ver con la captura de Sirius. Su rivalidad infantil estaba destinada a superar cualquier lealtad persistente que el ministerio sospechaba que Severus aún tenía por la causa de Black. Aunque, si el objetivo final de Black realmente era matar a Harry Potter, harían mejor en no preguntar qué pensaba Severus al respecto. No obstante, se apresuró a unirse al ministro en aplaudir la captura, doblemente cuando escuchó que 3 de sus alumnos habían estado involucrados en la desgracia y habían salido de ella sin nada más grave que un tobillo roto. Un milagro, considerando todas las cosas. La escuela resultó ilesa. Sus estudiantes estaban todos a salvo, en su mayor parte. Aquellos que habían sido más golpeados por los dementores se recuperarían en una semana o 2. El señor Weasley volvería a caminar a la hora de la cena, si Poppy se sentía generosa. Y el pobre y descarriado Sirius recibiría el peor castigo posible por sus crímenes. Solo había algunos detalles que necesitaba aclarar. Él, como todos los demás, estaba muy interesado en el papel vital que había jugado Gaara en la conclusión, así como en los informes de Harry luchando contra sus salvadores aurores. Afortunadamente, Minerva aclaró las cosas de la manera más terrible. No sabía qué haría sin su ayudante en momentos como estos. Ella le dijo que Sirius era incomprobablemente inocente y que no importaba lo que dijeran los aurores no escucharían. Albus sabía muy bien que no había nada que hacer sin alguna evidencia independiente. Aún así, con una injusticia tan grave aún en curso, trató de razonar con Cornelius, trató de ganar algo de tiempo para investigar más a fondo los asuntos. El ministro de magia había respondido en la voz de su oficina que Sirius Black era inequívocamente culpable y que sería besado dentro de 3 días, sin permiso de permanencia. No habían hablado desde entonces, y Albus dudaba que lo hicieran antes de que Cornelius regresara al ministerio en unas pocas horas. Severus probablemente también intentaría, sin importar la animosidad entre él y Sirius, interceder en su nombre mientras el ministro lo mostraba como el hombre que atrapó a Sirius Black. Era un pequeño consuelo en este tiempo oscuro que Severus sin duda estaba inmensamente incómodo con toda esta atención. La única razón por la que el chico lo permitiría era porque recibiría una orden de Merlin por sus actos heroicos. Primera clase también, imaginó Albus. El ministerio había hecho sus declaraciones más temprano en la mañana y tenía a alguien respondiendo las preguntas decrecientes cada hora en el vestíbulo del ministerio.
El titular del ministerio había sido la captura de Sirius Black, seguido de quien lo había hecho, que nadie había resultado gravemente herido en el incidente. Y finalmente mencionaron que algunos dementores que custodiaban la escuela habían escapado brevemente del control de sus vigilantes, pero ningún estudiante o profesor había resultado gravemente herido en la pelea y el problema se había resuelto rápidamente. Los periódicos relegaron el ataque a la tercera página, pero acusaron al ministerio de subestimar la gravedad del ataque cuando quedó claro por la cantidad de lechuzas de padres enojados cuán masivo había sido el ataque. Aún así, toda la portada estaba envuelta por el titular: Sirius Black capturado en Hogwarts. El beso de los Wranglers estacionados en Hogwarts no se mencionó en todo el periódico, y solo se informaría al día siguiente, siguiendo los resultados preliminares del informe sobre el incidente, así como los pocos familiares de los hombres que se presentaron. La entrega del correo de la mañana había sido tremenda, justo cuando habían vuelto a colocar las mesas en su lugar para que los estudiantes pudieran comenzar su desayuno tardío. Casi todos los estudiantes habían recibido al menos una pieza de correo. Después de que Ron Weasley hubiera recibido media docena de su angustiada madre, y una de sus traviesos hermanos gemelos que la habían enviado desde el gran comedor e incluyeron una serie de adulaciones muy vergonzosas para su heroico y herido pequeño bebé, Madame Pomfrey había prohibido más entregas de este tipo. Entonces estaba a punto de prohibir las visitas cuando Lucius Malfoy, usando sus credenciales del ministerio para eludir el bloqueo de los aurores que impedían que otros padres preocupados entraran al castillo, irrumpió en el ala del hospital e hizo un alboroto impío sobre su hijo. Le tomó 10 valiosos minutos explicar la condición de Draco y que no había nada que su dinero pudiera comprar que acelerara o facilitara la recuperación del niño, excepto un poco de paz y tranquilidad, que era completamente gratis. Ella se lo dijo así, como lo había hecho cuando él era estudiante en la escuela y había hecho intentos similares para sobornarla. Sus palabras exactas habían sido las mismas que entonces: Señor Malfoy, guarde su bolso. No me importa de qué familia sea, no haga un escándalo en mis oficinas. Su reacción también se reflejó. Tembló de rabia impotente y se sentó. A media tarde, se había restablecido una apariencia de orden en el castillo. Todos los aurores se habían retirado a las mazmorras para vigilar a Black, seguros de que un intento de fuga era inminente. Los estudiantes que pudieron, habían sido trasladados de la enfermería al gran comedor, y aquellos que no pudieron se estaban recuperando como se esperaba y estarían listos para irse al día siguiente. Gaara aún no había sido visto a pesar de múltiples búsquedas en el castillo y en los terrenos, y Dumbledore había pedido a su personal que abandonara la tarea sabiendo que solo encontrarían al niño cuando él lo deseara. Pasó mucho tiempo ese día pensando en Gaara y lo que quería decir. Se había tomado el tiempo de hablar con Harry y sus amigos antes de que se reunieran con sus compañeros de clase, para pedirles que mantuvieran la paz en lugar de armar un escándalo por su participación y la libertad de Sirius. Sin duda causaría pánico y atraería mucha atención, pero el ministro los desacreditaría hablando de magia mental antes de que pudieran afectar algún cambio. Peor aún, cualquier capital político que Harry pudiera tener a su nombre se vería empañado para siempre por las acusaciones y lucharía por recuperar la confianza del público. Por supuesto, Harry y Ronald querían seguir adelante y hacer su protesta, o incluso tratar de sacar a Sirius ellos mismos. Albus deseó tener algún plan atrevido propio, pero no podía imaginar una manera de liberar a Sirius en solo 3 días. Cualquier maniobra legal tomaría una semana, y cualquier maniobra ilegal costaría varias vidas tanto a su gente como a los aurores. Todo lo que podía hacer era esperar un milagro y continuar rogándole a Fudge que entrara en razón y retrasara esta acción apresurada. Le dolía dejar que sus preciosos estudiantes vieran su debilidad en su momento de extrema necesidad. Severus había sido liberado del agarre de Fudge y se estaba recuperando entre sus serpientes en el gran comedor, ahuyentando todas las preguntas ansiosas que pudieran hacerle a él o a sus esfuerzos heroicos. Albus ni siquiera había tenido que pedir el silencio del hombre. Por otra parte, Severus sabía que si hacía la más mínima mención de simpatía por Black, lo acusarían de conspirar con él y estaría en Azkaban antes de que su orden de Merlín terminara de convertirse en cenizas.
Hablando de colusión, Remus, el antiguo profesor de defensa contra las artes oscuras de Albus, finalmente se había recuperado de sus actividades nocturnas y reapareció en su oficina, vestido y luciendo tan demacrado como se esperaba. Albus no estaba del todo seguro de cómo había regresado Remus al castillo, pero se ocuparía de los secretos de los merodeadores en otro momento. Primero tenía que darle una reprimenda al hombre adulto y luego agradecerle por proporcionar a sus alumnos un modelo a seguir. Luego escuchó un poco más de la historia de la conspiración de Remus con Sirius, pero Lupin se negó a revelar nada sobre Gaara que Albus no supiera ya. Si pensaba que Remus sabía algo pertinente o significativo, podría haber insistido más en el tema, pero el director tenía la impresión de que incluso para sus amigos, Gaara era un misterio para sí mismo. Dicho eso, no le importaría hablar con Draco Malfoy cuando el chico despertara. Eventualmente, con los estudiantes cada vez más inquietos, fueron devueltos al castillo, pero se les prohibió ingresar a las mazmorras, con protecciones y guardias apostados para evitar que los más curiosos ignoraran inevitablemente la regla. Esta restricción, por supuesto, significaba que Slytherin había sido señalado para que se le prohibiera regresar a su casa y, como era de esperar, expresaron mucho sobre esta infracción de sus derechos. Cuando el trío dorado regresó a la población, les molestaron las preguntas incluso más que al profesor Snape, pero su reacción fue asombrosamente similar. Los tres estaban muy molestos por su incapacidad para hablar en contra de la injusticia y gruñían a quienes hacían preguntas como ¿estaba Sirius Black llorando cuando se lo llevaron? ¿O lograste maldecirlo antes de que Snape llegara? Y peor, quienes los rodeaban simplemente asumieron que estaban traumatizados por la experiencia, o que se volvían locos debido a su papel menor en la captura. A la hora de la cena, la emoción se había atenuado, pero ciertamente no había desaparecido. Todavía llegaban nuevas historias, desde Fudge despidiendo a su jefe del departamento de castigo mágico y sentencias por su chapuza en la protección de Hogwarts, hasta la escandalosa negativa del ministerio a permitir que los padres sacaran a sus propios hijos de la escuela de inmediato. Con los disturbios sin disminuir, y muchos de los estudiantes mayores discutiendo o intentando abandonar el castillo a instancias de sus padres, Dumbledore se dirigió a los estudiantes nuevamente antes de que se sirviera la cena, para ayudar a aclarar algunos de los eventos del día y el futuro de la escuela. Buenas noches. Ha sido un día largo y estoy seguro de que puedo hablar por todos cuando digo que también ha sido agotador, así que no hablaré demasiado y pronto podremos disfrutar de nuestras cenas y descansar un poco. Esta mañana, Sirius Black fue capturado en los terrenos de nuestra escuela por uno de nuestros profesores, así como por los aurores del ministerio. Al mismo tiempo, los dementores enviados para protegerlos a todos del señor Black se volvieron locos y atacaron el castillo. Todos los vieron, muchos de ustedes sintieron sus terribles efectos, fueron repelidos y nunca regresarán a este castillo mientras yo sea el director. Sirius Black está retenido en nuestras mazmorras hasta que pueda ser transferido al ministerio mañana, donde permanecerá hasta que se lleve a cabo su castigo. Esta noche, todos pueden regresar a sus dormitorios, excepto Slytherin, que tendrá que seguir siendo el gran salón para la noche. Tus padres, como sabrás, han sido notificados de lo que sucedió y muchos han expresado su deseo de recogerte temprano de la escuela. Con tus exámenes completos, comenzaremos a hacer arreglos para aquellos cuyos padres deseen recoger a su hijo. Temprano podrán hacerlo pasado mañana, el resto se quedará aquí y las clases volverán a la normalidad. Este año nos ha presentado a todos peligros imprevistos y desafíos que superar, pero todos ustedes se han enfrentado a estos peligros a su manera. Ha sido un año desafiante para todos, pero en todos los años este castillo ha albergado a niños que anhelan desarrollar sus potenciales. No me imagino que haya habido uno solo que se haya sentido completamente demasiado para ellos. Es natural sentir las presiones de los eventos actuales, así como de sus propias vidas, pero siempre recuerde que la ayuda de quienes nos rodean puede ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Ahora, estoy hambriento y espero que todos se unan a mí para brindar por nuestros profesores y estudiantes que defendieron heroicamente nuestro castillo esta mañana de los temidos dementores. Salud. Salud. Sonó el coro.
Los Slytherin estaban un poco molestos porque la contribución de su casa no había sido mencionada desde que su jefe había capturado a Sirius Black, y su muy llamada transferencia había derrotado a los dementores. De algún modo, el ala del hospital esa noche casi se había vaciado, y los más afectados por los dementores, que aún estaban obligados a permanecer bajo el cuidado de Madame Pomfrey, habían recibido una dispensa especial para que sus padres los visitaran. Los únicos que aún no habían recuperado la conciencia eran Draco y un Gryffindor de séptimo año que había estado en los pasillos cuando los dementores irrumpieron por primera vez. Para cuando los profesores lograron llegar a él, su alma casi había sido devorada. Al lado de la cama de Draco, Lucius todavía estaba sentado perfectamente erguido y tratando de lucir como si el estado de su hijo no le molestara, a pesar de que no se había movido en 4 horas. Narcisa, aunque aún conservaba su aplomo, no podía ocultar su preocupación por completo y estaba agarrando la mano pálida como la muerte de su hijo y deseando haber prestado más atención a sus clases de pociones y curación en lugar de prepararse para la vida matrimonial cuando estaba en la escuela. Entonces ella podría ser capaz de ayudar a Draco. Ella había preguntado por Gaara, como una ocurrencia tardía, pero aparentemente él se había escapado, para consternación de todos, ya que parecía haber sido fundamental en la protección de la escuela. En su lamento, orando a todo lo que le quedaba para creer que su bebé estaría bien, también consideró la mejor manera de plantear el tema de tomar a Gaara como pupilo de su esposo. Por otra parte, con esta última demostración de poder y capacidad para proteger a su heredero, no sería demasiado difícil argumentar a favor de la utilidad de Gaara. Después de la cena, Lupin llamó a Harry, Ron y Hermione a su oficina para discutir más a fondo lo que había sucedido y cuál era su próximo plan, pero no tenían más planes para rescatar a Sirius sin incriminarse. Remus lloró hasta quedarse dormido esa noche por primera vez en años. No había pasado tanto tiempo para Harry, pero su esperanza de que su familia fuera arrebatada tan abruptamente fue suficiente para enviarlo de regreso a su confusión emocional demasiado familiar. Sirius no se despertó esa noche, y sus sueños eran tan horrendos como lo habían sido en Azkaban. Los restos de los efectos de los dementores seguían saliendo de su sistema después de su encuentro cercano con el enjambre. Y en el Ministerio de Magia, después de una siesta vespertina para mantenerse despierto hasta la noche, Fudge estaba hablando con Morvidus sobre los resultados de su investigación. ¿Qué sabemos de él? En una palabra, ministro, nada. Apareció de la nada, y no hay registros de él ni de su entrada en este país. Los registros que pude obtener de la escuela no enumeran una serie de detalles pertinentes, incluido su país de origen, familia o su apellido. Su relación con la familia Malfoy no parece significar que sigue sus intereses, por lo que me han dicho. Sus afiliaciones parecen ser hacia la igualdad Muggle en lugar de la pureza de sangre, pero él no es un activista. Además, a pesar de su selección de Slytherin, pasa la mayor parte de su tiempo libre investigando una serie de temas mágicos esotéricos, aunque no pude obtener una lista de sus lecturas del bibliotecario de la escuela. Sí, ya sabemos todo esto. ¿Qué pasa con sus habilidades? Mató a cientos de dementores sin ayuda. ¿Qué le impide entrar al ministerio y matarnos a todos? Por un lado, ministro, no tiene antecedentes de iniciar peleas en la escuela. Más importante aún, sus habilidades, tan predispuestas como están para el combate, no serían insuperables para nuestras propias fuerzas de combate. El Departamento de Misterios ha corrido un número de simulaciones y he informado que una serie de hechizos serían efectivos contra él si surgiera la necesidad. Morvidus dijo. Magias de agua, algunos hechizos de fuego más poderosos. Su arena no parece ser mágicamente resistente a los ataques elementales, y la fuerza suficiente teóricamente podría romper cualquier escudo que conjurara. Al menos podemos defender el corazón de Magical Britain de un adolescente. Fudge comentó amargamente. Entonces, ¿dónde está él ahora? Morvidus miró hacia otro lado por un momento, incapaz de mirar a Fudge a los ojos cuando informó uno de los pocos fracasos en su trabajo. Me temo que no hemos tenido suerte en localizar a Gaara desde que se escapó de sus guardias asignados. Ha habido no hay avistamientos y creemos que ya no está en el castillo ni en los terrenos de Hogwarts.
he enviado a 2 de mis hombres a vigilar la mansión de Malfoy, pero dudo que regrese allí, especialmente porque todos los Malfoy todavía están en la escuela. En este momento presente. Genial. Así que tenemos lo que sea este chico, deambulando por Escocia. Mientras tanto, tendré suerte de sobrevivir a la semana si la prensa se sale con la suya. Continuaremos nuestra búsqueda, ministro, y mientras tanto avanzaremos con la sentencia de Black en 2 días y el público lo verá como el héroe que impidió que el principal lugarteniente de quien usted sabe reiniciara la guerra. Sí, probablemente tengas razón. Cuando todo esto se haya calmado, tendré que encontrar una manera de distraer a todos de esta debacle. Incluso si se les puede persuadir para que se concentren en Black ahora, en un par de meses, de lo único que podrán hablar es de la vez que casi dejo que les chupen el alma a sus hijos. Necesitaremos algo para mantener sus mentes ocupadas hasta que todos los informes e investigaciones hayan sido publicados. Fudge dijo, recostándose en su lujoso sillón. Estoy seguro de que se le ocurrirá algo, ministro. Murvidus dijo con voz áspera, antes de girar sobre sus talones y salir por la puerta.